Buenas tardes. Bueno, como lo habíamos anunciado, fuimos a la ciudad de Bogotá con un solo propósito: salvar el proyecto del sistema estratégico de transporte. Después de la votación en la Comisión Segunda, en la que se hundía el proyecto por segunda oportunidad, las perspectivas no eran sino la pérdida total de los recursos. 11.000 millones de pesos se perdieron el año pasado porque correspondían a recursos de la vigencia 2011. Y ya para este año iban en el mismo camino 36.000 millones de pesos. ¿Y por qué se pierden esos recursos? Simplemente porque no hay las contrapartidas que el distrito necesita aportar. Y de esa manera, Santa Marta iba a ser la única capital del país sin un sistema integrado de transporte. Pero además, un sistema integrado de transporte no es precisamente solo transporte, es también intervención en vías y una serie de proyectos que ya podemos más adelante hablar de ellos. La propuesta que le hicimos a la Junta Directiva del Sistema Estratégico de Transporte fue orientar el conjunto de recursos de regalías directas de la ciudad para generar una cofinanciación que permitiera recibir lo que en el convenio de cofinanciación aprobado años atrás estaba consignado en el papel. Al aportar nosotros 10.000 millones de pesos de esas regalías directas, podíamos recibir 36.000 millones de pesos. Pero además era el inicio de la ejecución de la primera fase. Porque si no iniciamos la ejecución de la primera fase, no solamente por la ausencia de contrapartida, el proyecto se acaba, sino además porque se van venciendo los plazos y los tiempos que tiene establecido el documento COMPES y el convenio de cofinanciación. Bueno, ese logro fue el primero y muy importante porque es el que pone en movimiento el proceso. No fue fácil porque desde el año pasado veníamos explorando un camino alternativo al de simplemente estar dependiendo del Consejo Distrital y de personas que de forma reiterada y sin argumento justificable, porque la verdad es que las justificaciones todas nos han parecido mezquinas, con la ciudad, con los amarios, decía, pudieran entonces continuar hundiendo el proyecto. El segundo proceso que adelantamos es encontrarle alternativas a la financiación subsiguiente. Sobre esta primera fase, debo decir que entonces, aprobado en Junta, este modelo de cofinanciación de aportes, nos correspondió ir al OCAT, presidido por el señor Presidente de la República. Ellos han denominado eso un OCATón, y allá en el Palacio de Nariño se presentaron los proyectos que nosotros con esos 10.000 millones de pesos focalizamos, igual que el resto de proyectos de los restantes municipios del departamento y del departamento mismo. Quiere decir que esa primera fase se logró de forma exitosa y satisfactoria, y ahí en ese momento nació la vida el Sistema Estratégico de Transporte de Santa Marta, porque estaba en un papel, y de eso no se había avanzado de manera sustantiva. En un papel había una estructura administrativa y una serie de diseños y de estudios muy importantes, pero sin recursos nuestros no hay recursos nacionales. Bueno, 46.500 millones de pesos disponemos, o se disponen en las próximas semanas para iniciar esta primera fase. Ahora, para poder recibir 37.819 correspondiente a la vigencia 2013, necesitamos aportar 18.024 millones de pesos. Es decir, aportes en recursos de inversión que la ciudad no dispone, pero entonces precisamente allí está
la otra gestión que adelantamos. Hablamos con el señor presidente de la República, con el señor director del DNP, con la viceministra de Hacienda, con el viceministro de Transporte y con la subdirectora del Departamento Nacional de Planeación. Y a todos les presentamos la idea de avanzar en la ejecución de este proyecto, toda vez que la orientación de esos recursos de regalía directa era la evidencia del compromiso de la alcaldía distrital por salvar este proyecto tan importante para el gobierno nacional, toda vez que esté en su plan de desarrollo, y para el gobierno distrital, porque también está consignado en nuestro plan de desarrollo. Hay que reestructurar el documento COMPES y eso se hace precisamente en un COMPES y en un COTFIS. Es decir, esto es una gestión ante el alto gobierno, la que ya adelantamos y en la que recibimos pleno respaldo. Ahora lo que viene es una sucesión de reuniones técnicas. La primera la va a tener la próxima semana con el director del Departamento Nacional de Planeación, la subdirectora y esperamos que demás viceministerios, para alinearnos básicamente en ese propósito de encontrar los ajustes técnicos para que puedan continuar recibiéndose los recursos en la fase subsiguiente. Eso es el asunto. ¿De dónde saldrán las contrapartidas del distrito? Podrá ser también de fuentes de regalías o de recursos que el distrito disponga para generar cofinanciación. Pero lo que no íbamos a permitir era que este proyecto se hundiera y se perdiera para la ciudad. Ahí ya está como dicho lo grueso de este asunto. Hay unos recursos de redes húmedas o hidrosanitarias. Estamos hablando de más de 75.000 millones de pesos que se requieren para que esas obras sean viables, porque vamos a intervenir sobre la 30 o sobre la Avenida del Río o sobre la Carrera Quinta. Particularmente las redes de la Carrera Quinta están bastante deterioradas, las redes del centro, y hay que reemplazarlas por donde se va a hacer la intervención. Bueno, para esta primera fase necesitamos 28.500 millones de pesos. Ayer mismo di las instrucciones para que se radique el conjunto de proyectos diseñados, es decir, hasta por 75.000 millones, pero esta primera fase de 28.000 millones de pesos se está radicando para lograr los recursos en el Viceministerio de Aguas. Hablamos con el viceministro y también están dispuestos a respaldarnos en ubicar los recursos. Yo pienso que es muy positivo porque lo que teníamos a vista era simplemente con la desaprobación del proyecto en la Comisión Segunda, el hundimiento del sistema estratégico, porque no se iban a poder recibir los recursos de esta vigencia, pero como ya vamos atrasados en tiempo, esos recursos ya corrían el riesgo que se reasignaran hacia cualquier otra ciudad que está requiriendo. Por eso, al lograr esta primera fase de transferencia, pues el proyecto obviamente no se va a detener en su ejecución. Por eso, el logro de recibir la primera transferencia para obras y la autorización que ayer también se nos dio. En Junta Directiva del Sistema Estratégico de Transporte se dieron las autorizaciones para contratar y para empezar a adquirir predios. Vamos a empezar el proceso de conformidad con los avalúos e igualmente vamos a iniciar los procesos precontractuales y contractuales licitatorios que corresponden de esta primera fase de obra. Y con esas obras andando, vamos marchando en la gestión de los recursos subsiguientes. Una vez más se da el espaldarazo del gobierno nacional a su gestión, alcalde. Bueno, yo debo decir con satisfacción que hay un respaldo a la gestión y a la ciudad de Santa Marta, porque así lo recibimos. Ayer fue un día muy importante. Si en el diálogo que hubiésemos tenido con el señor presidente de la República, el director del DNP, el viceministro de Transporte, la subdirectora del Departamento Nacional de Planeación o la viceministra de Hacienda hubiéramos encontrado una actitud poco receptiva, esto lo estuviera diciendo en la ciudad. Este proyecto no recibió finalmente el respaldo del gobierno, se cansaron de esperar a Santa Marta y de esperar que el Consejo aprobara.
Y tendría que haberles dicho con toda honestidad, en efecto, no hubo respaldo para este proyecto porque, bueno, tenían unos compromisos en la ciudad que cumplir y no los cumplió porque el Consejo, en la Comisión Segunda, 3 concejales u 8 concejales no estuvieron dispuestos a apoyar a 500.000 habitantes. Pero eso se logró. Ahí, ese respaldo, y debemos decirlo con agradecimiento al gobierno nacional y con reconocimiento. Porque es una gestión en la que, si ustedes se han dado cuenta, es el alcalde tocando las puertas casi que en solitario en las más altas instancias del Estado a nivel central, y a veces esas gestiones no son fáciles, hay que ir en compañía del palancazo. Sí, el departamento no tiene senadores, por ejemplo, y eso es una labor que a veces dificulta aproximarse a los ministros, por lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, pero facilita, porque obviamente en el Congreso de la República, en el Senado de la República se aprueban proyectos de ley que son de alto interés de cada cartera, de cada ministerio, y eso genera una relación de respaldos del gobierno nacional a la gestión de los senadores también. Bueno, pero aquí nos empeñamos, pusimos todo nuestra capacidad en juego, y por supuesto que gracias a que Dios abrió los caminos y las puertas, y creo que se pudo lograr lo que hoy le estamos contando a los samarios. Ese mensaje me tenía muy preocupado, que Santa Marta mandara un mensaje tan negativo, que no le interesan los recursos para la inversión social y para la inversión en infraestructura. Porque si le cerramos la puerta a este proyecto, es cerrarle la puerta a los demás proyectos. Máxime ahora que estamos gestionando un plan maestro para la ciudad, un plan estratégico, donde le vamos a solicitar al gobierno nacional recursos en gran cantidad para grandes obras, como por ejemplo el acueducto y alcantarillado de Santa Marta. Y con ese antecedente, ¿no? Pero si ustedes no ejecutan, porque ustedes no tienen voluntad de ejecutar recursos públicos del orden nacional y generar sus contrapartidas, ¿cómo le vamos a dar nuevos recursos? Hubiésemos tenido que venirnos muy tristes a estarle contando a los samarios, pero ahí estamos muy contentos, ¿cierto? Porque ahí hemos logrado articular, que también se perdió mucho tiempo en eso, entre la gerencia del sistema estratégico, la alcaldía distrital, que se echó a hombro este proyecto, porque obviamente también necesitamos un nivel de articulación y de afinidad entre la gerencia y el gobierno distrital para unidos estar gestionando ante el nivel central. Alcalde, con estos recursos que se aprobaron, las regalías más los 36.000 millones que va a aportar la Nación, ¿qué obras se van a ejecutar en la ciudad? Muy bien. Bueno, decía que vamos a empezar la gestión para adquirir los predios de la calle 30. Vamos a iniciar por allí, y algunos otros predios que hay que adquirir, que están próximos a los puentes que vamos a hacer sobre el río Manzanares. Vamos a construir 4 puentes sobre el río. Y queremos que esos puentes también sean puentes bonitos, ¿no? Estéticos, que compaginen con el proceso de recuperación del río Manzanares. Vamos a empezar también, estamos paralelamente diseñando los parques lineales, que esto corresponde a un proyecto distinto del sistema estratégico, pero ya lo estamos haciendo, ya están contratados los arquitectos Alejandro Echeverri, Giancarlo Massanti, y también la Universidad de los Andes se dispuso, nos llamó para apoyar en este trabajo de recuperación del río Manzanares, porque tiene un componente de no solamente la nueva calzada que se va a hacer en la 30, sino también de recuperación de espacio público, de construcción de espacio público para los samarios, y además de recuperación de un eje ambiental. Ese es uno. El otro, entonces, la primera fase es adquirir predios. La segunda fase será la construcción de la calzada, de la nueva calzada que se va a hacer en la 30. Pero eso se hará con los otros recursos. Por ahora ahí vamos a adquirir predios. ¿Qué otras vías vamos a intervenir? Sobre la carrera quinta. Vamos a intervenir la quinta, vamos a empezar ese proceso desde la Avenida del Río hacia la 22 y luego en adelante. De la 22 hacia la 10, pero la primera fase va de la 29 a la 22.
¿Qué otra vía vamos a intervenir? Una vía que está totalmente deteriorada, la calle 10. Esa vía, pues prácticamente ya en los tramos del mercado público ya no existe, ¿no? Las placas de concreto están totalmente privatizadas, pulverizadas. Eso es lo que quería decir. Entonces esa vía se va a intervenir también. También craterizada, así es. Esa vía también va a contratarse con estos recursos. Vamos a contratar una intervención sobre la avenida del ferrocarril, también con estos recursos de contrapartida. Bueno, entre otras vías, ya en detalle de qué tramos, a qué tramos, de qué cuadras, a qué cuadras, los vamos a dar en próximos días, pero tenemos ya el plan de obras. En la primera fase de intervenciones, es decir, si logramos rápidamente resolver la transferencia del 2013, que son 38.000 millones aproximadamente, más la contrapartida nuestra de 18.000, nos iríamos sumando eso más esto a intervenciones cercanas a los 23 kilómetros de vías que van a beneficiar a 81 barrios, a cerca de 135.000 habitantes, y vamos a generar unos empleos directos que serían 510 empleos directos y unos 2.350 empleos indirectos. Necesitamos, es decir, se harían inversiones por el orden de los 88.000 millones de pesos. Vamos a necesitar recursos para redes húmedas de 28.460 millones. Eso es lo que ya estamos presentando en el Viceministerio de Agua. El Gobierno Nacional es consciente que es necesario avanzar rápido para que estos recursos sirvan para la iniciación de obras. Así que confío en darle también una buena noticia a la ciudad, de gestionarle a Santa Marta los recursos de las redes húmedas. Estamos hablando de más de 75.000 millones, pero para esta primera fase, repito, 28.500 millones de pesos. ¿En qué tiempo se va a hacer la primera fase? Bueno, este año los amarios van a ver que las obras se iniciaron. Es decir, en el curso de este mes y el próximo mes llegan los recursos. En segundo lugar, vamos a avanzar en el proceso licitatorio. Estos pliegos tienen que ir a una unidad del Ministerio de Transporte que se llama la UMO. Ahí ellos lo revisan, les dan viabilidad y avanzamos en la próxima fase, luego de la adjudicación, que es la iniciación de obras. Quiero decirles que además de estos recursos, de los 36.000 que envía la Nación y los 10.000 que colocamos nosotros de regalías directas, vamos a tener otros recursos que estaban en cuentas de alrededor de 10.000 millones de pesos que se le suman a esa ejecución. Entonces, no solamente vamos a ejecutar 46.500, sino muy seguramente vamos a estar ejecutando unos 55.000 millones de pesos en esta primera fase, que es muy bien, porque si el proyecto, sumado los aportes nuestros y sumado los aportes nacionales, incluyendo gastos administrativos, incluyendo recursos de diseño, arribaba más o menos a los 340.000 millones de pesos, menos los 11.000 que se perdieron gracias a la negativa de los concejales que negaron el proyecto en la Comisión Segunda. Entonces quedaríamos en unos 329.000 millones. A eso hay que descontarle cerca de 9.000 millones de pesos en estudios que se han adelantado, más los recursos de administración. Podríamos estar hablando de unos 310.000 millones de pesos para obras. De esos 310.000 millones de pesos para obras, vamos a iniciar con alrededor de 55.000 millones de pesos. Es decir, es un porcentaje muy importante de los recursos disponibles para obras. Alcalde, ¿recibió usted en Bogotá el respaldo de algún congresista del departamento de Magdalena? Alcalde, usted manifestó... No, porque es que lo dijeron esta mañana, doctor, que el señor Díaz Granado que había dicho algo que lo respaldó, no sé qué. Bueno, no, yo respeto mucho a los señores congresistas. Desafortunadamente
en esta gestión no conté con su acompañamiento, pero espero que para las próximas gestiones. Alcalde, usted habló del estadio Eduardo Santos. La posibilidad de aprobar proyectos a nivel local, ¿usted seguirá tocando puertas en el gobierno nacional? Bueno, es lo que corresponde, es que la gestión de un alcalde tiene que medirse con la capacidad que tenga de gestionar recursos y proyectos de las fuentes que sean. Por ejemplo, las 4.000 viviendas no corresponden a recursos del distrito. En este momento no corresponden ni siquiera a recursos de la nación, sino de una empresa privada, ¿cierto?, que está ejecutando las casas y luego prácticamente las vende al Estado, ¿sí? Y el Estado se las compra y les dice, ok, están listas las 4.000 viviendas, se compran. Ese proyecto no hubiese sido posible sin que nosotros otorgáramos un plan parcial, ¿cierto? Para otorgar el plan parcial nos correspondió alinear a muchos actores. Esa es la gestión nuestra. Si no hubiéramos hecho esa gestión, no hubiera una sola casa para Santa Marta. Ahí en Ciudad Equidad, que son 4.000 viviendas que ustedes ven ya se están levantando, que es el proyecto más grande en un solo sitio en Colombia, vamos a ejecutar centro de desarrollo infantil, una clínica, parques y colegios con recursos nuestros. El estadio, hoy tuve una reunión muy importante en Coldeporte, precisamente haciéndoles un informe de cómo avanzábamos en el proyecto del estadio. Hasta ahora para el estadio tenemos solo la suma asegurada de 20.000 millones. Nosotros íbamos a asegurar 10.000 millones, pero nos ha correspondido orientarlos al sistema estratégico de transporte por regalías directas. ¿Qué nos toca hacer? Buscar unos 40.000 millones más para el estadio, pero tengo la confianza en Dios que no hay ningún problema porque es un proyecto que ya recibió el respaldo del presidente de la República y del alto gobierno y del director de Coldeportes. Y además es un proyecto que vamos a vincular al plan estratégico de la ciudad que se debe tener listo a más tardar en menos de 4 meses. O por ejemplo, el aeropuerto. Ahí me correspondió hacer una gestión de casi un año de persuadir a la aeronáutica, al concesionario y por supuesto conté con el respaldo del señor presidente de la República para que de un contrato que existe por 11.000 millones de pesos, que esa es la concesión, es un contrato de concesión por 11.000, que eran más o menos los recursos que se iban a aplicar ahí, estamos hablando ahora de 40.000 millones para una nueva terminal, una hermosa y moderna terminal. La pista, ahí sí me corresponde adelantar la gestión ante la aeronáutica. ¿Qué he hecho ahí en ese particular? Simplemente que se apropien los recursos para los estudios. Si corresponde hacer una pista mar adentro, como seguramente es lo que va a corresponder hacer, entonces, de fuentes nacionales, ¿de dónde saldrán? Vinculadas al plan estratégico, haremos la pista, ¿de acuerdo? Pero son gestiones que tenemos que hacer en distintas entidades del Estado, como esta que hemos hecho, para salvar el sistema estratégico de transporte y en la que es evidente que hay un respaldo pleno de las agencias del gobierno nacional y particularmente del presidente de la República y la ciudad en su momento, cuando el plan estratégico esté estructurado. Esperamos podérselo agradecer porque sin duda ha sido fundamental el respaldo que se nos ha dado y si nos hemos encontrado en una minoría de la corporación, porque antes teníamos que hablar de una mayoría en el Consejo que no respaldaba ninguno de estos proyectos de ciudad, pero hoy creo que también debemos decirlo claramente, es una minoría que hay en el Consejo que no quiere, digamos, que la ciudad avance, el progreso de Santa Marta, y hay una mayoría y poco a poco vamos sumando más respaldos a esta causa y yo espero que así pueda ser en cada uno de los proyectos, porque a todos los que nos respalden, a todos ellos les vamos a dar el reconocimiento y la visibilidad. Y así como usted me hizo esa pregunta, de pronto en este momento no fue, pero espero que tengan oportunidad todos de reivindicarse con Santa Marta y respaldarnos en proyectos en los que se necesita una gestión colectiva para que todos se motiven a trabajar por la ciudad que queremos, una ciudad que se transforme, que sea pues competitiva, moderna y que tenga proyectos bonitos e incluyentes que beneficien a todos, proyectos bacanos como el del sistema estratégico de transporte. Todo apuntado al quinto centenario. Claro, es que queremos, mire, no les comenté, esto es muy importante. Hoy tuve la primera reunión con el Comité Olímpico, con la mayoría del Comité Olímpico, para sustentar la candidatura de la ciudad de Santa Marta a los Juegos Bolivarianos. No es una tarea sencilla. Las personas del distrito,
nos tenemos que unir en torno a este propósito si queremos que Santa Marta sea sede por primera vez en su historia de Juegos Deportivos de orden internacional. Hay otras ciudades que tienen una candidatura muy fuerte, como Tunja. Están todos unidos. Y nosotros ahí, hoy fuimos y afortunadamente encontramos mucha receptividad, pero nos toca sustentar muy bien nuestra candidatura y lograr todos los respaldos para que podamos ser sede de los Juegos Bolivarianos. Luego nos toca sustentar nuestra candidatura ante el Comité de Juegos Bolivarianos, que obviamente pues es una gestión en la que si pasamos esta prueba de tener respaldo del Comité Olímpico Colombiano, pues iremos unidos con ellos a hacer esa diligencia. Eso se define este mes y esperamos que todos tributemos a ese propósito. Todos los samarios, yo creo que no podría llamarse samario alguien que bloquee o inclusive enrarezca el ambiente para que Santa Marta esté unida en torno a estos Juegos Bolivarianos. ¿Qué le significa eso? Potenciar el deporte, vincular masivamente a nuestros jóvenes a la práctica de los deportes, pero además mejorar escenarios deportivos. Es una inversión cuantiosísima. Usualmente la nación pone el 60 y la entidad territorial el 40. En nuestro caso, lo que nos corresponde ponerlo vamos a meter allí en el plan estratégico Santa Marta 500 años. Eso significaría no solo recuperar el Eduardo Santos, sino toda la villa deportiva y hacer inclusive nuevos escenarios para la ciudad. Y esa es una gran apuesta en la que estamos jugándonos el todo por el todo, ¿cierto? Como ciudad. Y por eso tenemos que estar todos unidos, porque ese comité tiene que tener representación del gobernador, de los concejales, del sector productivo, de los medios de comunicación, de la dirigencia deportiva. Así pues que esperamos poderlo lograr en estos próximos días. Alcalde, una preguntita solo. Resulta que los caprilistas dicen que de 104.000 pasó a 200.000 millones de pesos la deuda. ¿Qué es cierto hoy en eso? No, es que es un equívoco, porque aquí dice 104.000 y si lo doblas son 200 y pico. Esto es un error porque no hay corrector. Pero, ¿qué se le puede decir a los caprilistas? Nuestro gobierno es el gobierno que ha venido saneando las deudas. Y les debo decir algo. Yo encontré a Santa Marta endeudada en 550. Ya la saqué de la 550. Y precisamente para que nos den el recibido a satisfacción, como el finiquito, el cierre de la 550 del Ministerio de Hacienda, ha tenido la ciudad que tener un buen manejo fiscal, ¿no? Y el manejo de sus pasivos. Pero cuando me posesioné, lo primero que hice fue decirle a los samarios la ciudad cómo la encontraba, en qué nivel de endeudamiento la encontraba. Y lo que ocurrió es que la administración anterior y el alcalde anterior tendrá que responder por ello. Generó un documento de cierre de 178.500 millones de pesos. Eso fue lo que nos entregó a nosotros. Pero resulta que no fueron exactos, porque las deudas reportadas en materia judicial eran superiores. Y lo que ha habido por nuestra parte es un ejercicio de depuración del nivel de endeudamiento, porque el nivel reportado de deudas financieras era muy inferior en más de 40.000 millones de pesos de lo que nosotros recibimos en el documento de empalme. Cabe decir que el distrito en mi administración lo que ha ido es pagando pasivos. Ejemplo, estamos en trámite de sanear los pasivos de los administrativos de la Secretaría de Educación. Estamos hablando de más de 26.000 millones de pesos y consiguiendo unos recursos que se le adeuda también a los señores docentes. En segundo lugar, nosotros honramos el pago del conjunto de las deudas de la 550 en más de 48.000 millones de pesos, ¿cierto? Estamos liquidando entidades que arrastraban pasivos, ¿cierto?, de fondo cuenta distrital, y obviamente se liberan esas amenazas judiciales sobre el distrito. Así que esperemos que así como estas obras van a quedar no solamente en la memoria, en la retina, sino en la historia de la ciudad, son obras imborrables. Esas informaciones
también las revisen y rectifiquen si lo que hay es ética periodística, porque lo que la ciudad viene es saneando pasivos. Pero bien lo dije en su momento, encontramos una ciudad en más de 250.000 millones de pesos de deuda. De manera que si dicen que la ciudad está en 200.000, entonces tendrían que hacerle el reconocimiento a este gobierno que ha pagado esos 50.000. ¿De acuerdo? Entonces les agradezco por reconocernos que hemos estado saneando las deudas. Y espero que sigan entonces diciendo la verdad.